puedan ayudarle a su pronta recuperación. Y bueno, en torno a lo que está sucediendo a la iglesia, quiero hacer un pequeño comentario de la situación que se está dando muy grande, más acentuada en la división en la iglesia a causa de la destitución del obispo Strickland, que es muy querido, es muy admirado, ha dado un buen testimonio de fe y como cualquier persona tiene errores, claro está. Por otro lado, pues está la postura del Papa que como autoridad de la Iglesia tiene que tener. Eh, Mi recomendación va en el sentido de que no cometamos ese gran error de colocarnos en un bando. No porque sea el Papa te coloques del lado del Papa, no porque sea un obispo y sea de muy gran testimonio te coloques del lado del obispo. Así también entre dos obispos no te coloques del lado de un obispo en contra del otro y en favor de un lado de un obispo en contra del otro. Así sea entre un obispo y un sacerdote, pues no te coloques del lado de un sacerdote y no te coloques del lado del obispo en contra del sacerdote. Y así en otras comparaciones que infinitamente pudiéramos hacer. A bien, el error más grande que podemos cometer nosotros es ponernos del lado de un bando. No porque sea el Papa, no porque sea un obispo, y no porque el Papa sea de una jerarquía mayor que el obispo, o el obispo mayor que el sacerdote. Todos somos iguales en dignidad de Dios, todos somos personas, y no importa el cargo que tengamos, también cometemos errores y podemos equivocarnos. Entonces es válido ejercer las obras de misericordia que nos piden, en este caso las espirituales, tanto para con unos por el otro, como por los otros, sea el Papa o no sea el Papa, sea un cardenal o no sea un cardenal, sea un obispo o no sea un obispo, porque todos somos hermanos e hijos de un solo Padre. Nadie es más, ni nadie es menos. Ante Dios todos somos iguales en dignidad como personas. Lo que humanamente y terrenalmente ha dispuesto Dios en cuanto a una jerarquía no es más que cargos. Decía San Juan Pablo XXIII, los cargos en la iglesia no son privilegios, los cargos son cargas. Quiere decir esto que entre más jerarquía, alta jerarquía se tenga dentro de la iglesia, la carga es más grande, más pesada, es decir, el servicio que debe dar a la iglesia es mayor, la responsabilidad es mayor. Pero eso en nada tiene que ver con la dignidad como personas y no tiene que ver con el hecho de que tengas privilegios, como que no te equivoques, o como que esto, como aquello, etcétera. Hay un don especial para el Papa Francisco, que es el de infalibilidad, pero es muy, muy específico, muy concreto, y sigue todo un proceso para validarse la infalibilidad del Papa. No es una infalibilidad general. Entonces, mi recomendación es no te pongas de un bando o del otro, porque estamos llamando a la unidad. Y la única fuente de nuestra unidad es Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Nuestra fuente de unidad no es el Papa, nuestra fuente de unidad no es tal cardenal o tal obispo. Nuestra fuente de unidad es solo Cristo. Él es nuestro centro y nuestra fuente de unidad. Entonces el grosso error que se está cometiendo muchos en la iglesia es pues dejarse llevar por el sentir, por la emoción, más que por la razón y los hechos objetivos, y entonces ponerse de un lado de un bando o ponerse de un lado de otro bando, y entonces hacer como con dos bandos. Mi recomendación, pues ya finalmente para terminar este comentario, es que pues no solo te dejes llevar por el sentir, porque el demonio es astuto y de nuestras emociones es un hábil jugador. Sea pues que te dejes en Cristo Jesús y solo en Él, y no tomes postura ni decisiones en torno a acomodarte un bando o acomodarte a otro bando. Mantente en el centro nuestro que es Cristo. La historia de la iglesia nos ha dado esto por experiencia. Hubo santos que se peleaban entre sí por ciertas pues teorías o teologías que no habían comprendido o se habían comprendido desde puntos de vista distintos, pero después llegaron a un acuerdo
porque supieron mantener su unidad en Cristo. Hubo otra anécdota, no recuerdo los nombres de los santos, pero donde hubo dos papas elegidos, pues donde uno evidentemente no era válido y otro sí era válido, pero un santo optaba por el papa válido y otro santo optaba por el papa inválido. Y entonces optaban por bandos distintos, pero se mantuvieron con el centro en la unidad en Cristo, y entonces el que estaba con el papa inválido pues finalmente terminó en reconocer que se había equivocado. Sea pues que nuestra unidad sea solo en Cristo, y que no tomemos postura, mucho menos tomemos decisiones, actuaciones o comentarios en torno a un bando o en torno al otro. Mi postura, para que ustedes la conozcan, y bueno, quienes me conocen más a profundidad y no solamente a través de un medio electrónico, pues saben que yo estoy en comunión total y plena con el papado, ¿sí? Pero también estoy en comunión con aquellos que dan un buen testimonio de la fe, que la defienden, la sana doctrina, y que aunque los unos o los otros tengan errores, pues Dios lo arreglará. Cristo es solamente nuestra unidad, y en eso debemos de tomar nuestra postura solo en Dios, solo en Cristo, no con emotividades, sino más allá de eso, con la mente y el corazón, donde el corazón no es sentimiento y emoción, es un acto de la voluntad. Sea pues que este es mi comentario que les quería hacer, porque hay mucho ruido en torno a todo esto, mucha confusión. Las ovejas del rebaño de nuestro Señor necesitan ser apacentadas, porque muchas están confundidas o estamos inquietos en el sentido de lo que está sucediendo entre nuestros propios hermanos, en las redes sociales, en los medios, entre los mismos sacerdotes y entre los mismos cardenales y entre los mismos obispos. Hay disidencias, hay confrontaciones. María ya lo había revelado en la quita. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, lo verán. Y un último punto, para aquellos que todavía están conectados y quieran escucharme. Muchas veces colaboro cercano a un ministerio de exorcismo ya de varios años para acá, y a través de eso pues he tenido que documentarme y he tenido que ver sobre cómo es la actuación del demonio y ciertos patrones que se repiten en la forma en que actúa a través de las personas, a través de los acontecimientos, circunstancias, y pues a través de los procesos, claro está. Y en ese sentido me he encontrado que a veces el demonio, así como afirma el padre Fortea, puede instaurar pensamientos en tu mente, en tu corazón, y como les dije hace un rato, es un hábil jugador de nuestras emociones. Pues pudieras pensar en algún momento que aquello que te causa perturbación o inquietud en el interior, puedas pensar que es tu conciencia, pero no necesariamente. Y puedas pensar que es tu propio pensamiento, y no necesariamente. Pues dice San Juan, discernir todos los espíritus para poder ver qué viene de Dios, qué viene del demonio, qué viene de mí mismo. Y de lo que viene de mí mismo, cuidar de aquellos que sean sentimientos y emociones que perturben nuestro interior, porque Cristo mismo lo ha dicho. No, nada de lo que venga de fuera puede dañar el corazón del hombre, si no es lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, no nos excusemos en que por lo que dice uno ya causó división, o porque lo que dice el otro ya causó conflicto, o porque lo que dice el otro ya me inquieté. Es lo que hay en el corazón de cada uno lo que daña el propio corazón. Palabra de Dios.
palabra de Cristo, no hago más que repetirla. Entonces, descubramos en nuestro corazón, con la ayuda de la gracia de Dios, qué es lo que hay en nuestros corazones que nos hace que nos dividamos en nosotros mismos y por consecuencia lo manifestemos al exterior, pero no porque vas a dividir al otro. El otro simplemente también ya está dividido en sí mismo. Entonces no nos excusemos o queramos justificar que tal o cual persona causa división, si es la división ya interna que hay en el propio corazón. Por eso, como decía en un principio, Cristo debe ser la unidad, porque Él es la única fuente de nuestra unidad. Y repito, no es el Papa por ser el Papa nuestra fuente de unidad, no es tal cardenal o tal obispo por su gran testimonio de fe y de defensa de la sana doctrina nuestra fuente de unidad. Es Cristo y solo Cristo nuestra fuente de unidad. Ese es el comentario, perdonen si me extendí un poquito, que les quisiera dejar, pero es preocupante la situación que se está viviendo en la iglesia. Mandamos a través de los grupos de WhatsApp unos documentos y unos recursos de diversos sacerdotes y de diversos, en este caso también prelados, que pues dan su punto de vista con respecto a lo que se está situando en la iglesia, en referencia del punto de explosión, por así decirlo, que ha sido la destitución del obispo Strickland de la diócesis de Tyler, que en el periodo que él estuvo rigiendo ese gobierno pastoral, pues la diócesis creció bastante. La diócesis se duplicó en su aumento de fieles y en vocaciones. Y esto también por un lado nos dice, pues bueno, por sus frutos los reconoceréis. Pero por otro lado, pues también, aunque tengas buenos frutos, pues no dejas de tener errores como seres humanos. Aunque seas obispo, aunque seas cardenal, aunque seas laico, lo mismo el papa, aunque sea papa, pues también es un ser humano y por eso él nos pide que recemos por él. Él mismo lo reconoce y dice, yo puedo fallar, recen por mí. Desde el principio del pontificado dijo, recen por mí. Y por eso aquí rezamos mucho por el Papa Francisco. Y entonces no se puede estar en contra de alguien por el que estás orando, obviamente. Si estás orando, no es porque estás en contra de alguien, de ese alguien por el que oras. Y entonces, pues no tomemos dos caminos distintos y se vayan por un camino o por el otro, porque el único camino es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no tomemos el bando del favor del Papa o el bando del favor del obispo. Tomemos el único camino que nos lleva al Padre, que es Cristo Jesús. Paz y bien para todos y cada uno de ustedes. Y pues todo esto sea para la mayor gloria de Dios y por el próximo triunfo del Inmaculado Corazón de María. Amén. Carla Cutis, San José, rueguen por nosotros y por este misterio. Así